Estaba frente a esa puerta color verde desgastado, con la mano temblándome mientras sostenía unas llaves que nunca había visto en mi vida. El pasillo olía a humedad y a ese aroma particular que tienen los edificios viejos del centro de Tepic. Eran las 4 de la tarde de un jueves, exactamente la misma hora en que Fabián solía salir de casa durante 42 años. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Sabía que al otro lado de esa puerta estaba la verdad que había estado buscando durante 3 meses, desde que encontré esas llaves escondidas en una caja de zapatos en el fondo de su closet. La verdad sobre los jueves, la verdad sobre mi esposo, la verdad sobre mi vida entera. Metí la llave en la cerradura y sentí cómo encajaba perfectamente. Ese sonido metálico me confirmó lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Esta llave estaba hecha para esta puerta. Giré despacio, escuché el clic del pestillo abriéndose y empujé. La puerta se abrió con un chirrido suave, revelando un departamento pequeño pero completamente amueblado. Y ahí, en la mesita de la entrada, había una fotografía enmarcada de Fabián sonriendo, con un brazo alrededor de una mujer que yo nunca había visto. Pero déjenme contarles desde el principio cómo llegué hasta aquí, porque esta historia comenzó mucho antes de ese jueves frente a la Puerta Verde. Comenzó hace más de 40 años, cuando yo todavía creía que conocía al hombre con quien me había casado. Mi nombre es Estela Ramírez de Cortés. Tengo 79 años, y durante la mayor parte de mi vida me consideré una mujer afortunada. Nací y crecí aquí en Tepic, Nayarit, en una casita modesta del barrio de San Juan, que mis padres rentaban por 300 pesos al mes. Ahora ya les digo desde el principio que esta historia es real, basada en lo que yo viví, pero los nombres y algunos detalles los he cambiado para proteger a las personas involucradas. Lo que no puedo cambiar, porque es la pura verdad, es el dolor de descubrir que la vida que creías tener era completamente diferente a la realidad. Antes de seguir, quiero pedirles algo importante. Si esta historia les está resonando, si sienten esa curiosidad de saber qué encontré detrás de esa puerta verde, háganme el favor de darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita. Sé que suena como cualquier otro pedido, pero déjenme explicarles por qué es importante. Este canal vive de historias reales como la mía, historias que necesitan ser contadas para que otras mujeres sepan que no están solas en sus experiencias. Cada like, cada suscripción, cada comentario que dejen contándome de qué ciudad o país están viendo esto, ayuda a que más personas encuentren estas historias. Y créanme, hay muchas mujeres que necesitan escuchar que nunca es tarde para descubrir la verdad y reconstruir tu vida. Así que si les late este contenido, apóyenos. Son apenas unos segundos para ustedes, pero hace una diferencia enorme para este canal. Y si llegan hasta el final, les voy a pedir que me cuenten en los comentarios qué harían ustedes en mi lugar. Ahora sí, continuemos. Crecí siendo la tercera de 5 hermanos en una familia donde el dinero siempre escaseaba, pero el cariño sobraba. Mi papá, don Emilio, trabajaba como albañil, y mi mamá, Refugio, era costurera. Hacía arreglos de ropa para las señoras del barrio desde nuestra propia casa, con una máquina Singer que todavía conservo como reliquia. Los jueves, casualmente, eran los días que mi mamá dedicaba a entregar los pedidos terminados. Así que desde niña asocié los jueves con movimiento, con salidas, con esa rutina semanal que marcaba el ritmo de nuestros días. Estudié hasta la secundaria porque, en esa época, allá por los años 60, no era común que las mujeres de familias humildes siguieran con la preparatoria. Se esperaba que aprendiéramos un oficio, ayudáramos en casa y nos preparáramos para ser buenas esposas y madres. Yo aprendí a coser con mi mamá, y la verdad es que se me daba bien. A los 20 años ya tenía mi propia clientela pequeña pero constante. Arreglaba vestidos, hacía dobladillos, ajustaba pantalones. No era mucho dinero, pero me daba cierta independencia
y me gustaba la sensación de tener mis propios pesos en la bolsa. Conocí a Fabián cuando yo tenía 33 años. Sí, ya sé lo que están pensando. En esa época, una mujer soltera de 33 era prácticamente considerada una quedada. Mi mamá ya me había hecho el comentario más de una vez, siempre con ese tono de preocupación mezclado con resignación. «Ay, mija, ya te vas a quedar a vestir santos», me decía mientras zurcía calcetines en las tardes. Pero yo no estaba desesperada. Había visto a muchas de mis amigas casarse jóvenes con el primer hombre que les propuso matrimonio, y no todas terminaron felices. Algunas aguantaban golpes, otras vivían con hombres borrachos o irresponsables. Yo prefería estar sola que mal acompañada. Fabián apareció en mi vida un sábado de marzo del 73. Yo tenía un puesto pequeño en el tianguis donde vendía algunas de las cosas que cosía, blusas principalmente, y manteles bordados que me compraba una señora de Compostela. Él pasó frente a mi puesto, se detuvo, y me preguntó si hacía camisas a la medida. Era un hombre de estatura promedio, un poco pasado de peso, pero no gordo, con el pelo bien peinado hacia atrás y un bigote recortado con cuidado. Vestía pantalón de vestir gris y camisa blanca, y cargaba un portafolio de piel café, que se veía de buena calidad. Me explicó que trabajaba en las oficinas del ayuntamiento, en el departamento de obras públicas, y que necesitaba camisas de manga larga para el trabajo. Le tomé las medidas ahí mismo, sintiendo sus ojos sobre mí todo el tiempo, pero no de manera que me incomodara, sino con una especie de curiosidad genuina. Cuando terminé de anotar todo en mi libreta, me preguntó mi nombre. «Estela», le dije. «Estela Ramírez. Fabián Cortés», respondió él extendiéndome la mano. «Mucho gusto, Estela». Regresó por su camisa 2 semanas después, un jueves por la tarde. Recuerdo perfectamente que era jueves, porque ese día yo siempre iba al mercado municipal, después del tianguis, para comprar la despensa de la semana. La camisa le quedó perfecta, y él pareció muy complacido con el trabajo. Me pagó y agregó una propina generosa. «Para que se tome un refresco», dijo con una sonrisa que hizo que algo se moviera en mi pecho. Empezó a frecuentar mi puesto, primero con excusas, que necesitaba otra camisa, que si podía arreglarle un pantalón, que si vendía pañuelos porque su mamá cumplía años. Después ya ni siquiera inventaba pretextos. Llegaba, se paraba frente a mi puesto, y platicábamos. Me contaba de su trabajo, de las complicaciones burocráticas del ayuntamiento, de los compañeros que tenía. Yo le contaba de mi familia, de los encargos difíciles que a veces me llegaban, de anécdotas del barrio. 3 meses después de conocernos, me invitó al cine. Fuimos a ver una película de Pedro Infante que estaban reponiendo en el cine, Amado Nervo del Centro. Él me trató con una cortesía que me sorprendió. Me abrió la puerta, me ayudó a sentarme, compró palomitas y refrescos, sin que yo tuviera que pedirlo. Durante la función, nuestras manos se rozaron en la bolsa de palomitas y él tomó la mía con suavidad. Sentí ese cosquilleo en el estómago que había leído en las fotonovelas, pero que nunca había experimentado realmente. El noviazgo duró 1 año. Fabián era atento, cumplido, respetuoso. Llegaba puntual a las citas. Me presentó a su mamá, doña Leonor, una señora viuda que vivía sola en una casa del barrio de la Cruz. Ella me recibió con amabilidad, aunque pude notar cierta reserva en sus ojos. Después supe que había tenido sus dudas sobre mí por mi edad. Pensaba que quizá ya no podría darle nietos. Pero Fabián la convenció. «Es una mujer trabajadora, honesta, de buena familia», le dijo. Yo lo escuché sin querer una tarde que llegué temprano a su casa. Nos casamos en abril del 74. Fue una boda sencilla en la parroquia de San José, con una recepción modesta en un salón que rentamos por 500 pesos. Mi vestido lo hice yo misma, de satín blanco con encaje en las mangas.
Fabián lucía un traje gris que se mandó hacer especialmente para la ocasión. Teníamos 34 y 39 años respectivamente. Éramos adultos, conscientes de lo que queríamos, sin esas ilusiones fantasiosas de los novios jóvenes. O al menos eso pensé en ese momento. Los primeros meses de matrimonio fueron de ajuste. Nos fuimos a vivir a un departamento pequeño que Fabián rentaba en la Colonia Centro, 2 cuadras atrás del mercado. Era un lugar modesto pero limpio. Una recámara, sala comedor, cocina y baño. Yo dejé mi puesto en el tianguis y me dediqué a hacer costuras desde casa, mientras que Fabián seguía con su trabajo en el ayuntamiento. Su horario era de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, muy estable, muy predecible. Fue en septiembre de ese mismo año, apenas 5 meses después de la boda, cuando comenzó la rutina de los jueves. Un día llegó Fabián a la casa más temprano de lo normal, como a las 2 de la tarde, y me dijo que tenía que salir. «Es una reunión de trabajo», me explicó mientras se cambiaba de camisa. «El director del departamento organiza unas juntas informales los jueves para discutir proyectos. A veces se extienden hasta tarde. No vi nada raro en eso. Los trabajos tienen sus compromisos, sus reuniones, sus obligaciones sociales». Fabián salió ese jueves como a las 4 de la tarde, bien vestido, con su portafolio en mano, y regresó pasadas las 11 de la noche. Llegó tranquilo, sin olor a alcohol, sin señales de nada impropio. Me dio un beso en la frente. Me preguntó si había cenado y se fue a dormir. El siguiente jueves fue igual. Y el siguiente. Y el que vino después. En noviembre de ese año quedé embarazada de nuestro primer hijo, Roberto. El embarazo fue complicado, con náuseas constantes los primeros meses y hinchazón severa los últimos. Fabián se portó atento, me llevaba al doctor, se aseguraba de que tomara mis vitaminas, pero los jueves seguían siendo sagrados. Incluso el jueves que tuve contracciones falsas y llamé a la casa de su mamá para que lo buscaran porque no teníamos teléfono propio. Él se molestó. No fue grosero ni me gritó, pero pude ver la tensión en su mandíbula, el brillo de irritación en sus ojos. «Estela, si no es una emergencia real, no puedes interrumpir las reuniones», me dijo cuando llegó apurado a la casa. Las contracciones se habían calmado ya para entonces. Roberto nació en julio del 75. Un bebé hermoso, sanito, con los ojos negros de su papá y mi nariz. Fabián se llenó de orgullo cuando lo vio por primera vez. Lo cargó con una delicadeza que me sorprendió, como si fuera de cristal, y le susurró cosas que no alcancé a escuchar. Fue un buen padre en muchos sentidos. Proveedor, presente en las mañanas antes de irse a trabajar, involucrado en las decisiones importantes sobre la educación y salud del niño. Pero los jueves seguían siendo intocables. Cuando Roberto cumplió 3 años, quedé embarazada de nuevo. Esta vez fue Lupita, nuestra hija, que nació en el 80. Para entonces ya nos habíamos mudado a una casa más grande en la colonia Lindavista. Fabián había recibido un ascenso en el ayuntamiento y ahora ganaba un poco más. La casa tenía 2 recámaras, un patio pequeño donde puse macetas con geranios y hierbabuena, y una cocina integral que era mi orgullo. Ya no costaba tanto como antes porque los niños demandaban mucho tiempo, pero seguía haciendo algunos trabajos para clientas fieles que me buscaban. La rutina de nuestra vida se había vuelto predecible y, en su mayoría, cómoda. Fabián salía a trabajar todos los días, regresaba a comer, descansaba un rato, y por las tardes a veces se iba al parque con Roberto a jugar pelota. Los fines de semana íbamos a misa, visitábamos a mi mamá o a doña Leonor, hacíamos las compras del mes. Era una vida normal, sin grandes sobresaltos, sin drama aparente. Y los jueves, por supuesto, Fabián salía a su reunión. Con el paso de los años, esa reunión de los jueves se había convertido en parte del paisaje de nuestra vida familiar. Los niños crecieron sabiendo que los jueves,
Papá no estaba en casa por la tarde y noche. Es su junta de trabajo, les explicaba yo cuando preguntaban. Y dejaron de preguntar. Se volvió tan normal como que el sol saliera por el este o que lloviera en julio. Yo tampoco cuestionaba. ¿Por qué habría de hacerlo? Fabián era un esposo responsable. Nunca faltó dinero para el gasto. Nunca llegó borracho. Nunca hubo señales de otra mujer. Bueno, al menos no señales que yo quisiera ver en ese momento. Porque ahora, con la distancia del tiempo y la claridad brutal de la verdad, puedo ver todas las señales que estaban ahí gritándome y que yo deliberadamente ignoré. La primera señal clara, esa que ahora me parece tan obvia que me dan ganas de zarandear a mi yo del pasado, sucedió cuando Roberto tenía como 8 años. Eso sería en el 83. Era un jueves por la tarde, y yo estaba en la cocina preparando la cena. Fabián ya se había arreglado para su reunión. Pantalón de vestir azul marino, camisa blanca bien planchada, zapatos boleados. Siempre se ponía ropa bonita los jueves. Decía que era importante dar buena imagen en esas reuniones. Estaba por salir cuando Roberto entró corriendo a la casa. «¡Papá! ¡Papá! Me acaba de invitar el papá de Toño a la función de box en la arena. Es hoy en la noche. ¿Puedo ir?» Vi la expresión de Fabián cambiar. Primero sorpresa, después algo que no supe identificar en ese momento, pero que ahora reconozco como pánico, y finalmente una sonrisa forzada. «Ah, mijo, qué lástima. Hoy tengo mi reunión y tu mamá no puede llevarte sola». «Pero es que el papá de Toño dice que él me lleva y me trae», insistió Roberto. «Solo necesito que me des permiso». Fabián miró su reloj, un Timex dorado que le habían dado en el trabajo por 10 años de antigüedad. Eran las 3:30 de la tarde. «¿A qué hora es la función?» «A las 8», respondió Roberto con esos ojos brillantes de emoción infantil. Esperé que Fabián dijera que sí. La reunión de trabajo seguramente terminaría antes de las 8, o podría salirse temprano por una vez. Era el cumpleaños número 8 de nuestro hijo, un evento especial. Pero Fabián negó con la cabeza. «No puedo, mijo. Esta reunión es importante y no sé a qué hora termine. Mejor otro día». El rostro de Roberto se desinfló como un globo ponchado. Se fue a su cuarto sin decir nada más. Yo me quedé ahí parada, con el cuchillo todavía en la mano, porque estaba picando cebolla, sintiendo una molestia que no supe procesar completamente. ¿Por qué Fabián no podía faltar a una reunión por el cumpleaños de su hijo? ¿Tan importante era esa junta que se hacía todos los jueves? Le pregunté. «Fabián, ¿de verdad no puedes ir con el niño? Es su cumpleaños». Él me miró con una expresión que ahora puedo nombrar culpa, mezclada con determinación. «Estela, ya te he explicado 1000 veces que estas reuniones son obligatorias. No puedo faltar así como así. Compromete mi posición en el trabajo». «Pero es todos los jueves», murmuré. «Más para mí que para él. Ni un solo jueves en casi 10 años has podido quedarte en casa». «Exacto», dijo él, ahora con un tono más firme. «Todos los jueves. Por eso es importante. Es consistencia, compromiso. Así es como uno mantiene el trabajo y sigue progresando». Y yo, como la tonta que fui durante tantos años, asentí. Tenía sentido, ¿no? La disciplina, la constancia, el compromiso con el trabajo. Fabián era un empleado modelo, por eso había ascendido. Por eso teníamos una casa mejor que la de mis hermanos. Por eso podíamos mandar a los niños a una escuela privada. Los jueves eran el precio de esa estabilidad. Me tragué la incomodidad. Sequé las lágrimas de Roberto. Le prometí que le compraría el carrito de control remoto que tanto quería. Y dejé que Fabián saliera como todos los jueves a las 4 en punto de la tarde. La segunda señal fue más sutil pero igual de reveladora. Ocurrió 2 años después, en el 85. Mi mamá tuvo un accidente doméstico un jueves por la mañana.
Se cayó de una silla mientras trataba de alcanzar una olla del estante alto de la cocina y se quebró la muñeca. Mi hermana Rosa me llamó a eso del mediodía, histérica, pidiéndome que fuéramos al hospital. Fabián estaba en el trabajo, así que tomé a los niños, los dejé con una vecina y me fui directa al Seguro Social. Mi mamá estaba bien, gracias a Dios. Solo la fractura, nada más. Le pusieron yeso y le dieron calmantes, pero cuando salimos del hospital ya eran como las 5 de la tarde, y mi mamá no podía quedarse sola esa noche. Necesitaba que alguien estuviera con ella para ayudarle con cosas básicas como ir al baño o prepararse algo de comer. Llamé a la casa. Fabián acababa de llegar de su trabajo. Le expliqué la situación. Necesito quedarme con mi mamá esta noche. ¿Puedes tú cuidar a los niños? Hubo una pausa larga, tan larga que pensé que se había cortado la llamada. Estela, hoy es jueves. Sí, ya sé que es jueves, Fabián, pero mi mamá se cayó y se quebró el brazo. Necesita ayuda. ¿No puede quedarse Rosa con ella? ¿O alguno de tus hermanos? Rosa tiene que trabajar mañana temprano y vive hasta el otro lado de la ciudad. Mis hermanos hombres no saben cuidar a nadie. Tú los conoces. Yo soy la que tiene que quedarse. Otro silencio. Podía escuchar su respiración a través del teléfono, pesada, pensativa. Finalmente dijo: Está bien, pero tengo que salir ahorita a la reunión. Déjame ver si puedo regresar más temprano. ¿No puedes faltar esta vez? Pregunté, sintiendo una frustración que empezaba a volverse familiar. Es solo un jueves. No puedo, Estela. Ya sabes que no puedo. Y ahí estaba otra vez esa pared infranqueable. La reunión de los jueves. Más importante que el cumpleaños de su hijo. Más importante que la emergencia familiar. Pero yo, todavía atrapada en mi negación, me dije a mí misma que tal vez era verdad. Tal vez esas reuniones eran realmente tan importantes. Tal vez yo estaba siendo injusta al pedirle que faltara. Al final, Rosa se quedó con mi mamá esa noche. Yo regresé a casa como a las 8, después de asegurarme de que estuviera cómoda y tuviera todo lo necesario a su alcance. Fabián llegó a las 11:30, como siempre. Le pregunté cómo había estado la reunión y me dijo, bien, sin dar más detalles. Nunca daba detalles de esas reuniones. Solo bien, o productiva, o larga. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que yo nunca insistí en preguntar más. Nunca le pedí que me platicara de qué hablaban en esas reuniones, quiénes asistían, dónde se llevaban a cabo. Parte de mí no quería saber, porque si sabía, tendría que enfrentar algo que en el fondo ya intuía, pero no quería confirmar. La tercera señal vino en forma de un comentario casual de una compañera de trabajo de Fabián. Era diciembre del 87, y el ayuntamiento organizó una posada para los empleados y sus familias. Fuimos todos. Fabián, yo, Roberto, que ya tenía 12 años, y Lupita, de 7. Había ponche, tamales, piñatas para los niños. Una celebración bonita, familiar. En un momento dado, mientras Fabián estaba ayudando a Roberto a pegarle a la piñata, se me acercó una mujer joven, como de 30 años, que trabajaba en el mismo departamento que mi esposo. Se presentó como Mónica, secretaria del área de obras públicas. Señora Estela, qué gusto conocerla por fin, me dijo con una sonrisa amplia. Don Fabián habla mucho de usted y de sus hijos. Igualmente, respondí, contenta de conocer a alguien del trabajo de mi marido. Pocas veces tenía oportunidad de convivir con sus compañeros. Platicamos de cosas triviales. La posada, el frío que estaba haciendo ese diciembre, los preparativos de Navidad. Y entonces ella dijo algo que se me quedó grabado como hierro caliente. Don Fabián es muy trabajador, siempre tan dedicado, aunque a veces me da pena que tenga que quedarse tiempo extra casi todos los días. Tiempo extra casi todos los días. Yo sabía que Fabián trabajaba de 8 a 3.
Llegaba a la casa puntualmente a las 3:15, 3:30, como muy tarde. ¿De qué tiempo extra estaba hablando esta mujer? ¿Tiempo extra?, pregunté, tratando de sonar casual aunque el corazón me empezaba a latir más rápido. Sí, pues, bueno, no sé si cuente como tiempo extra oficialmente, pero siempre se queda después del horario normal. Yo salgo a las 3 y él todavía está ahí trabajando, muy comprometido con sus proyectos. La conversación continuó, pero yo ya no estaba prestando atención completa. Mi mente estaba tratando de procesar esa información. Fabián se quedaba en la oficina después de las 3, pero llegaba a casa a las 3:15. ¿Cómo era posible? A menos que no estuviera en la oficina después de las 3. A menos que saliera a la misma hora que Mónica, pero no viniera directo a casa. Pero, ¿a dónde iba? ¿Y por qué me había mentido sobre su horario? Esa noche, cuando llegamos a casa después de la posada, le pregunté. Traté de hacerlo sin sonar acusatoria. Oye, Fabián, conocí a Mónica, de tu trabajo. Muy amable la muchacha. Ah, sí, es buena secretaria, respondió él mientras se quitaba los zapatos. Me dijo que te quedas seguido después de tu hora de salida. Vi cómo su cuerpo se tensó apenas un poco. Era imperceptible si no lo conocías bien, pero yo llevaba 13 años observándolo. Sus hombros se pusieron rígidos. A veces tengo que terminar cosas, dijo sin voltear a verme. Pero si llegas aquí a las 3:15 casi siempre. Pues porque no siempre me quedo, Estela, solo cuando es necesario. Y ahí terminó la conversación. Él se fue a bañar y yo me quedé en la cocina, guardando los trastes que habíamos usado para cenar antes de ir a la posada, sintiendo ese nudo en el estómago que se niega a irse, esa vocecita en la cabeza que insiste en que algo no cuadra. Pero otra vez, me la tragué. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que Mónica tal vez se había confundido, que era normal que a veces Fabián se quedara tarde y otras veces no. Me convencí de que estaba inventando problemas donde no los había. Si sus historias resuenan con lo que están escuchando, si sienten que necesitan saber qué más descubrí, no olviden darle like a este video. Sé que ya se los pedí al principio, pero es que de verdad es importante. Cada interacción ayuda a que YouTube le muestre este contenido a más personas que podrían necesitarlo. Y créanme, hay muchas mujeres viviendo situaciones similares que necesitan saber que no están locas por desconfiar, que está bien cuestionar las cosas que no tienen sentido. Dejen en los comentarios qué les está pareciendo la historia hasta ahora, y si han pasado por algo similar. Nos leemos todos y cada uno de sus mensajes. Los años siguieron pasando. Roberto entró a la secundaria, luego a la preparatoria. Lupita dejó de ser una niña para convertirse en una jovencita. Fabián y yo envejecíamos juntos, o eso creía yo. Celebramos nuestro 20º aniversario de bodas en el 94 con una cena modesta en un restaurante del centro. 25 años en el 99 con un viaje a Puerto Vallarta. Nuestro primer viaje juntos fuera de Tepic. 30 años en el 2004, cuando ya éramos una pareja de viejos. O así nos sentíamos. Durante todos esos años, todos esos jueves, yo construí una narrativa completa en mi cabeza para explicar la ausencia semanal de mi esposo. Me decía que era admirable su compromiso con el trabajo, que gracias a esa dedicación teníamos la vida que teníamos. Roberto había podido estudiar ingeniería en Guadalajara. Lupita estaba en la universidad estudiando contaduría. Teníamos una casa propia porque habíamos ahorrado durante años y finalmente compramos la que rentábamos en Lindavista. No viajábamos mucho, pero no nos faltaba nada. Los jueves de Fabián eran el precio de esa estabilidad, pero las señales seguían apareciendo. Como moscas alrededor de un pedazo de fruta podrida, siempre estaban ahí, zumbando, imposibles de ignorar completamente, aunque yo lo intentara. La cuarta señal llegó cuando Lupita estaba preparando su boda.
Tenía 24 años y se casaba con un muchacho bueno, ingeniero también, que la trataba con cariño. Estábamos en el 2004, organizando todos los detalles de la ceremonia y la recepción. Un día, Lupita necesitaba una copia de su acta de nacimiento para los trámites de la iglesia. «Mamá, ¿dónde guardas mi acta de nacimiento?», me preguntó un martes por la tarde. «En el archivero del cuarto de tu papá, en la segunda gaveta. Ahí están todos los documentos importantes». Se fue a buscarla y regresó como media hora después, con una expresión extraña en el rostro. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mija. ¿Qué pasó?» «Encontré mi acta, pero también encontré esto». Puso sobre la mesa un sobre amarillo, de esos manila que se usan para documentos. «Tiene el nombre de papá, pero dice que son copias de escrituras». Tomé el sobre. Efectivamente, tenía el nombre de Fabián, escrito a mano con tinta azul. Lo abrí. Adentro había copias fotostáticas de escrituras de una propiedad. Las revisé, confundida. Era un departamento. Ubicación: calle Morelos, número 247, interior 3, Colonia Centro. Propietario: Fabián Cortés Ramírez. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Un departamento? Eso dice, mamá. ¿Papá tiene otro departamento? Me quedé mirando esos papeles como si estuvieran escritos en chino. No tenía sentido. ¿Por qué Fabián tendría otro departamento? ¿Cuándo lo había comprado? ¿Para qué? Las escrituras estaban fechadas en 1975. 75. El año que nació Roberto. Un año después de casarnos. Debe ser una inversión que hizo, dije, mi voz sonando poco convincente incluso para mí misma. O tal vez es algo del trabajo. A veces el ayuntamiento tiene propiedades para empleados. Lupita me miró con esa expresión que tienen los hijos cuando saben que sus padres están mintiendo pero no quieren confrontarlos. Sí, tal vez, dijo suavemente, y regresó el sobre a su lugar. Esa noche le pregunté a Fabián sobre el departamento. Esperé hasta que estuviéramos solos en nuestra recámara, después de que los niños se habían ido a dormir. Lupita encontró unas escrituras de un departamento hoy, dije mientras me cepillaba el pelo frente al espejo. En el reflejo vi cómo Fabián, que estaba sentado en la cama quitándose los calcetines, se quedó inmóvil por un segundo. Solo un segundo, pero yo lo vi. Ah, sí, ese departamento. No sabía que tuviéramos un departamento. Es una inversión que hice hace años. Pensé en rentarlo, pero nunca me decidí. ¿Hace años? Las escrituras son del 75. Exacto, hace años. Su tono era casual, pero había algo forzado en él. Lo compré cuando Roberto era bebé. Pensé que sería bueno tener una propiedad extra por si acaso. ¿Y por qué nunca me dijiste? Se metió a la cama y apagó su lámpara de noche. Sí te dije, Estela. Seguro no te acuerdas. Estabas muy ocupada con el bebé en esa época. ¿Me lo había dicho? Traté de recordar. El 75 había sido un año difícil con un recién nacido, con las desveladas, la lactancia, el cansancio constante. Era posible que Fabián me hubiera mencionado la compra del departamento y yo simplemente no lo recordara. O me estaba gaslighting, como dicen ahora, haciéndome dudar de mi propia memoria. ¿Y dónde está ese departamento?, pregunté. En el centro, por la calle Morelos. ¿Lo visitamos algún día? Me gustaría verlo. Está vacío, Estela. No hay nada que ver. Solo paredes. Bostezó exageradamente. Tengo sueño. ¿Podemos platicar de esto mañana? Y así, otra vez, la conversación se cerró. Otra vez yo me quedé con preguntas sin responder, con esa sensación de que algo no encajaba, pero sin poder precisar exactamente qué. La quinta señal fue la más extraña de todas, porque vino de alguien completamente ajeno a nuestra vida. Era el 2006, 2 años después de la boda de Lupita.
Yo estaba en el mercado municipal comprando verduras para la semana, cuando una señora mayor se me acercó. Tendría como 70 años, bien vestida, con el pelo teñido de negro azabache y aretes de perla. «Disculpe», me dijo, «¿usted es la esposa de Fabián Cortés?» Me sorprendió que una desconocida supiera quién era yo. Tepic no es tan grande como Guadalajara o la Ciudad de México, pero tampoco es un pueblo donde todos se conocen. «Sí, soy Estela. ¿La conozco?» «No personalmente, pero conozco a su esposo del trabajo. Bueno, conocía. Ya estoy retirada. Trabajé muchos años en el ayuntamiento». «Ah, qué gusto. ¿En qué departamento?» «En recursos humanos. Por eso conozco a casi todos los empleados». Sonrió, pero había algo en esa sonrisa que me puso incómoda. «Su esposo es muy cumplido, muy responsable. Aunque... bueno, no sé si debería decir esto». El corazón me empezó a latir más fuerte. «¿Qué cosa?» «Es solo que... mire, no quiero meterme en problemas ni causar problemas en su matrimonio. Pero una vez, hace años, vi a don Fabián un jueves por la tarde en el centro, entrando a un edificio de departamentos. Iba con una mujer. Pensé que era usted, pero después, cuando la conocí en una posada del ayuntamiento, me di cuenta de que no era usted. La mujer del jueves era más joven, más delgada. Sentí como si el piso del mercado se estuviera abriendo debajo de mis pies. ¿Cuándo fue eso? Uf, ya tiene años. Tal vez 10 años. O más, quién sabe. No estoy segura. Pero me acuerdo porque me pareció raro, porque todos sabíamos que don Fabián tenía esas reuniones de trabajo los jueves. Y ese día no había ninguna reunión programada según nuestros registros. Me apreté con fuerza la bolsa del mandado. No había reuniones. La señora pareció darse cuenta de que había dicho algo que no debía. Su expresión cambió a una de preocupación. «Ay, señora, discúlpeme. Tal vez me confundí. Tal vez era otro jueves. La memoria ya no es lo que era». Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda, que había estado brotando lentamente durante años, acababa de recibir un chorro de agua y sol. No había reuniones. O al menos no siempre. Y había una mujer más joven que yo, más delgada que yo, entrando a un edificio de departamentos con mi esposo un jueves por la tarde. Esa noche casi le pregunto directamente. Casi. Estuve a punto de confrontarlo, de exigir respuestas, pero me detuve. ¿Y si la señora se había equivocado? ¿Y si había sido otro hombre que se parecía a Fabián? ¿Y si la mujer era una compañera de trabajo y solo estaban entregando documentos o algo así? ¿Y si yo armaba todo un drama por nada y terminaba destruyendo mi matrimonio por una sospecha infundada? Así que no dije nada. Guardé esa información en algún cajón mental, junto con todas las otras señales que había estado acumulando durante años. Y la vida siguió. La sexta señal fue olfativa. Curiosamente, los humanos somos muy sensibles a los olores, aunque no siempre lo notemos conscientemente. Era el 2008, y yo estaba lavando la ropa de Fabián un viernes por la mañana como siempre hacía. Tomé su camisa blanca que había usado el jueves anterior y la acerqué para revisar si tenía alguna mancha que necesitara tratamiento especial antes de meterla a la lavadora. Y ahí estaba. Un olor que no era el de Fabián. No era su loción, que yo conocía perfectamente porque se la compraba yo misma en la farmacia Guadalajara. No era su desodorante, era perfume. Perfume de mujer. Algo floral pero con notas dulces. Y no era solo en el cuello de la camisa, sino también en la parte de los hombros, como si alguien lo hubiera abrazado. Me quedé ahí parada en el cuarto de lavado, con esa camisa en las manos, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba un poco más. Olí la camisa otra vez. Sí, definitivamente era perfume de mujer. Fresco, no viejo. De ayer. Podía haber 1000 explicaciones. Una compañera de trabajo que lo saludó con demasiado entusiasmo.
Una secretaria que se tropezó y él la sostuvo. Alguien en la reunión que lo abrazó felicitándolo por algo. 1000 explicaciones inocentes. Pero sumado a todo lo demás, el departamento misterioso, la mujer que la señora del mercado había visto, las reuniones que según otra compañera no siempre existían, las ausencias de todos los jueves durante más de 30 años. Ese olor a perfume era una pieza más del rompecabezas que yo me había estado negando a calmar. Lavé la camisa, eliminé el olor y no dije nada. La séptima señal fue financiera. Yo nunca había sido de meterme mucho en las finanzas de Fabián. Él manejaba su sueldo, me daba mi gasto semanal, pagaba las cuentas de la casa. Yo tenía mi propia cuenta de banco donde depositaba lo poco que ganaba con mis costuras ocasionales. Pero un día en el 2010 estaba buscando mi credencial del Seguro Social en el archivero donde guardamos documentos importantes y me encontré con unos estados de cuenta bancarios de Fabián. No era mi intención espiar, en serio, pero ahí estaban, y mis ojos cayeron sobre los números. Había retiros de efectivo todos los jueves. 5.000 pesos cada jueves, religiosamente, durante meses. 5.000 pesos cada semana, eran 20.000 pesos al mes. Casi 250.000 de pesos al año. ¿En qué gastaba Fabián 20.000 pesos al mes extra, además de lo que destinaba a la casa? ¿Las reuniones de trabajo incluían cenas tan caras? Pagaba él por todos sus compañeros. Nada de eso tenía sentido. Cerré la gaveta del archivero y me senté en la cama, mareada. Mi mente empezaba a conectar puntos que había estado evitando unir durante décadas. Un departamento secreto, una mujer misteriosa, perfume en su camisa, 5.000 pesos semanales, los jueves sagrados. ¿Cuántas señales más necesitaba antes de aceptar lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a procesar? La octava y última señal antes del descubrimiento definitivo fue tecnológica. En el 2011, Lupita me regaló un celular smartphone para el Día de las Madres. Me enseñó a usarlo, a mandar mensajes, a tomar fotos. Fabián también tenía un celular, aunque él lo había comprado desde antes que yo. Un día dejó su celular en la mesa de la cocina mientras se iba a bañar. Era un jueves por la mañana, antes de que se fuera a trabajar. El celular sonó con una notificación. Yo estaba ahí preparando el desayuno y vi la pantalla iluminarse. Era un mensaje. No pude evitar leer el preview que aparecía en la pantalla de bloqueo. Buenos días, mi amor. Nos vemos hoy como siempre. Mi amor. Nos vemos hoy como siempre. Hoy era jueves. Mis manos empezaron a temblar. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré hacia el pasillo. Fabián todavía estaba en la regadera. Podía escuchar el agua corriendo. Tomé el celular. Traté de desbloquearlo, pero tenía contraseña. Nunca antes había intentado abrir el celular de Fabián. Nunca me había parecido necesario. Pero ahora. Intenté su fecha de nacimiento. No funcionó. Intenté la mía. Tampoco. Intenté la fecha de nuestra boda. Nada. El celular se bloqueó temporalmente después del tercer intento fallido. Lo dejé donde estaba, exactamente en la misma posición, y volví a la estufa. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en el borde de la barra de la cocina. Respiré hondo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cuando Fabián salió del baño, yo estaba sirviendo los huevos revueltos en los platos como si nada. Él tomó su celular, lo revisó, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios antes de que pudiera controlarla. Una sonrisa que nunca me dedicaba a mí. Una sonrisa privada, íntima, para alguien más. ¿Todo bien?, pregunté con una voz que me sorprendió por lo normal que sonaba. Sí, todo bien, respondió él, guardando el celular en el bolsillo de su pantalón. Solo un mensaje de trabajo. Un mensaje de trabajo que decía, mi amor. Y ahí, en ese momento, mientras lo veía comer sus huevos y beber su café como si fuera cualquier otro día, algo cambió en mí.
Algo se endureció. Ya no podía seguir ignorando las señales. Ya no podía seguir mintiéndome a mí misma. Había otra mujer. Había estado ahí durante años, quizá décadas. Y yo había sido demasiado ciega, demasiado confiada, demasiado cobarde para enfrentarlo. Pero eso estaba por cambiar. Fabián salió ese jueves como todos los demás jueves de los últimos 37 años. A las 4 en punto de la tarde, bien vestido, bien peinado, oliendo a su loción de siempre. Me dio un beso rápido en la mejilla. «No me esperes despierta», dijo. «Tal vez llegue tarde». «Sí, está bien», respondí. Y por primera vez en nuestra vida juntos, lo vi salir por la puerta con ojos completamente diferentes. No como la esposa confiada que creía en su marido, sino como una detective observando a un sospechoso. Esperé 15 minutos. Después tomé mi bolsa y las llaves del coche. Teníamos un auto viejo, un Chevy del 98 que yo casi nunca manejaba porque Fabián siempre me llevaba a donde necesitara ir. Pero sabía manejar, y ese día iba a usar esa habilidad. No sabía qué estaba buscando exactamente, solo sabía que necesitaba saber la verdad. Manejé al centro, a la calle Morelos 247, la dirección que había visto en aquellas escrituras años atrás. Era un edificio viejo, de 3 pisos, con fachada de cantera desgastada por el tiempo. Había una miscelánea en la planta baja, y los departamentos estaban arriba. Estacioné en la calle de enfrente, detrás de un camión de carga que me daba cobertura, y esperé. No sabía si Fabián vendría aquí. No sabía si mi corazonada era correcta, pero algo dentro de mí me decía que sí, que este era el lugar. A las 5:30 de la tarde vi llegar el coche de Fabián. Mi corazón se aceleró. Era su Nissan azul, sin duda. Se estacionó justo frente al edificio. Vi cómo se bajó del coche, revisó su alrededor rápidamente y entró al edificio por una puerta lateral. Esperé 10 minutos más, sintiendo cómo cada segundo se estiraba como chicle. Después bajé de mi coche y crucé la calle. Entré al edificio. Había una escalera angosta que subía a los pisos superiores. El interior 3, según las escrituras. Subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. Mi respiración era agitada, no por el esfuerzo físico, sino por el pánico y la adrenalina. Segundo piso. Tercer piso. Ahí estaba, una puerta verde con el número 3 pintado en dorado ya muy desgastado. Y debajo de la puerta se filtraba luz. Había alguien adentro. Me quedé ahí parada, en ese pasillo que olía a humedad y a años de descuido, tratando de decidir qué hacer. ¿Tocaba? ¿Me regresaba? ¿Qué iba a lograr con confrontarlo ahí? Pero mis piernas no se movían. Estaba paralizada entre el miedo y la necesidad de saber. Entonces escuché voces. La de Fabián, inconfundible. Y otra voz, de mujer. Hablaban bajo. No alcanzaba a distinguir las palabras. Pero el tono era íntimo, cariñoso. El tono que se usa con alguien a quien amas. Me acerqué más a la puerta, presionando mi oído contra la madera. Y ahí, claramente, escuché a Fabián reír. Una risa que no había escuchado en años. Una risa genuina, feliz, relajada. Sentí como las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. Ahí estaba la confirmación. Después de todos estos años, todas las señales ignoradas, todas las excusas que me había inventado, ahí estaba la verdad del otro lado de una puerta verde. Pero no toqué, no confronté, no en ese momento. Porque algo en mí sabía que necesitaba más información antes de actuar. Necesitaba saber exactamente a qué me estaba enfrentando antes de destruir mi vida tal como la conocía. Bajé las escaleras silenciosamente, regresé a mi coche y manejé a casa. Cuando llegué, me senté en la sala oscura, sin encender las luces, y lloré. Lloré por la mujer que había sido durante 37 años. Lloré por la confianza que había depositado en un hombre que no la merecía. Lloré por todos los jueves que había justificado, todas las señales que había ignorado,
todas las veces que había dudado de mi propia intuición. Pero más que nada, lloré porque sabía que mi vida estaba por cambiar para siempre. Esa noche, cuando Fabián llegó a las 11:30 como siempre, yo estaba en la cama fingiendo dormir. Lo escuché entrar al cuarto, quitarse la ropa, meterse al baño. Cuando se acostó a mi lado, cada fibra de mi ser quería confrontarlo, gritarle, exigir respuestas. Pero me quedé quieta, con los ojos cerrados, planeando mis siguientes pasos. Porque si algo había aprendido en mis 74 años de vida, en ese momento, era que la venganza servida en frío es mucho más efectiva que la servida en caliente. Los siguientes días fueron de investigación silenciosa. Actué completamente normal con Fabián. Le preparé su desayuno, le planché sus camisas, le pregunté sobre su día. Él no notó nada diferente. ¿Por qué habría de notarlo? Después de tantos años de engañarme, probablemente pensaba que yo era completamente ciega e idiota. Pero por las mañanas, cuando él se iba a trabajar, yo me convertía en detective. Empecé a revisar todo, el archivero donde guardábamos documentos, su closet, sus cajones. Buscaba cualquier cosa que me diera más información sobre su vida secreta. Y encontré... Dios mío, ¿cómo encontré? En una caja de zapatos viejos en la parte más alta de su closet, escondida detrás de unas mantas que nunca usábamos, había un tesoro de evidencias. Fotografías. Decenas de fotografías de Fabián con una mujer de cabello castaño claro, más joven que yo, probablemente por 10 años. En las fotos se veían felices, abrazados, besándose. En algunas estaban en ese departamento que ahora yo sabía que existía. En otras estaban en restaurantes, en el parque, en la playa. Había fotos de diferentes épocas. Algunas se veían viejas, de los 70s u 80s por la calidad de la fotografía y la ropa que usaban. Otras eran más recientes. En una de las fotos más nuevas, de lo que parecía ser quizá 5 años atrás, estaban cortando un pastel juntos. Un pastel que decía 25 años. 25 años. Llevaban 25 años juntos en esa foto. Eso significaba que... Hice el cálculo mentalmente. Si esa foto era de hace 5 años, del 2006 aproximadamente, 25 años hacia atrás, era 1981. 1981. 7 años después de que Fabián y yo nos casáramos. 7 años después. Nuestra boda había sido en el 74. Para el 81 ya teníamos a Roberto de 6 años. Yo estaba embarazada de Lupita, y Fabián estaba empezando una relación con esta mujer. También encontré recibos, montones de recibos guardados en un sobre manila. Recibos del supermercado, de la luz y el agua de ese departamento, de muebles, de una joyería, un anillo de oro que nunca me había regalado a mí, de un hospital, un parto, eso quería decir. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer todo. Había tenido un hijo con esta mujer. O una hija. Fabián había tenido otro hijo. Seguí buscando, ahora con una urgencia febril. Necesitaba saber todo. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Encontré actas de nacimiento escondidas en un folder en el fondo de una de sus gavetas. 2 actas de nacimiento. Un niño. Fabián Cortés Jr., nacido en abril de 1982. Una niña. Patricia Cortés, nacida en noviembre de 1985. El piso se movió debajo de mis pies. Me tuve que sentar en la cama porque las piernas ya no me sostenían. 2 hijos. Fabián tenía 2 hijos más. Hijos que habrían nacido mientras yo criaba a los nuestros. Mientras yo le planchaba sus camisas y le cocinaba sus comidas y justificaba sus ausencias de los jueves. Hice cálculos. Fabián Jr. había nacido en abril del 82. Lupita nació en febrero del 80. Eso significaba que esa mujer quedó embarazada más o menos cuando Lupita tenía 1 año. Y la niña, Patricia, nació en el 85.
Para entonces Lupita tenía 5 años y Roberto 10. Durante todos esos años, Fabián había estado viviendo una doble vida. Una vida con nosotros entre lunes y miércoles. Y otra vida, su vida real aparentemente, los jueves. Y probablemente otros días también. Todas esas veces que decía que tenía que trabajar tiempo extra. Todas esas veces que llegaba tarde. Todas esas veces. Tomé fotos de todo con mi celular. Las fotografías, los recibos, las actas de nacimiento. Documenté cada pieza de evidencia, porque algo me decía que iba a necesitarlas. Después de tomar las fotos, coloqué todo exactamente como estaba. La caja de zapatos regresó al fondo del closet. Los documentos volvieron a sus respectivos escondites. Fabián no podía saber que yo sabía. No todavía. Porque antes de confrontarlo, necesitaba un plan. Esa tarde, cuando Fabián llegó de trabajar, lo recibí con una sonrisa. Le serví su comida. Le pregunté cómo había estado su día, actuando. Había pasado 37 años siendo su esposa. Ahora iba a pasar un tiempo siendo actriz. «Todo bien», me respondió mientras se sentaba a comer. «Hoy hubo bastante trabajo en la oficina». «Qué bueno que ya es casi jueves», dije casualmente, sirviendo agua en su vaso. «Ya te toca tu reunión». «Sí», dijo él, sin levantar la vista de su plato. «Mañana me va a tocar larga la junta. Larga la junta, con sus otros hijos, con su otra mujer, en su otra vida». «Ajá», respondí, mi voz perfectamente controlada. «No te preocupes, yo me entretengo aquí en la casa». Durante las siguientes semanas, investigué más. Contraté a mi sobrino Javier, que estudiaba Derecho, para que me asesorara legalmente. Le conté todo. Le mostré las fotos, los documentos. Su expresión pasó de la sorpresa al enojo. «Tía, esto es terrible. ¿Por qué no lo confrontas?» «Porque primero necesito saber exactamente cuáles son mis opciones», le dije. «Y necesito asegurarme de que cuando actúe, lo haga bien». Javier me explicó sobre el divorcio, sobre la división de bienes, sobre pensiones. Me explicó que los hijos fuera del matrimonio también tenían derechos sobre la herencia de su padre. Que esa casa que tanto me había costado, que habíamos comprado a medias con el ahorro de años, iba a tener que dividirse no solo entre Roberto y Lupita, sino también entre los otros 2 hijos de Fabián. «A menos», dijo Javier, «que puedas probar que los fondos para comprar la casa vinieron exclusivamente de tu trabajo y el de tío Fabián como pareja casada, y que él usó recursos del matrimonio para mantener la otra familia. Eso podría ser causal para que el juez te favorezca más en el reparto de bienes». Y ahí estaba mi plan tomando forma. Pasé las siguientes semanas documentando todo meticulosamente. Conseguí copias de los estados de cuenta bancarios de Fabián de los últimos 10 años. Los gastos eran claros. Retiros sistemáticos todos los jueves, transferencias a cuentas que yo no conocía, pagos de servicios de ese departamento en la calle Morelos. También investigué a la mujer. Se llamaba Claudia Méndez. Trabajaba como vendedora en una tienda departamental. Por las fotos y la información que pude reunir, parecía ser una mujer normal, trabajadora, probablemente tan engañada como yo, en muchos sentidos. Aunque ella sabía de mi existencia, tenía que saberlo, mientras que yo había pasado décadas sin saber de la suya. Fabián cumplió 79 años en noviembre de ese año, 2013. Hicimos una fiesta pequeña en casa con Roberto, Lupita y sus respectivas familias. Mis hijos cantaron las mañanitas, comimos pastel. Fabián apagó las velitas con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. «¿Qué pediste, papá?», preguntó Lupita. «Que sigamos muchos años así», respondió él, abrazándome por los hombros. «Todos juntos como una familia, como si eso fuera lo único que tenía, como si no tuviera otra familia esperándolo los jueves. Probablemente también le habían hecho fiesta.
Probablemente también había apagado velitas con ellos y pedido deseos hipócritas. Actué como siempre. Sonreí para las fotos, serví el pastel, limpié después de que todos se fueron. Metí a Fabián a la cama cuando empezó a sentirse mal del estómago por haber comido demasiado dulce, y mientras lo veía dormir esa noche, roncando suavemente con la boca medio abierta, pensé en cómo un hombre puede compartir tu cama durante casi 40 años y seguir siendo un completo desconocido. Las semanas se convirtieron en meses. Yo seguía recopilando evidencia, planificando. Hablé con una abogada especializada en divorcios que me recomendó Javier. Le mostré todo lo que había encontrado. Ella silbó bajito cuando vio las actas de nacimiento de los otros niños. «Señora Estela, esto es un caso de bigamia emocional, por así decirlo. Legalmente él no cometió bigamia porque nunca se casó con la otra mujer, pero moralmente. Esto es terrible. Y financieramente tiene usted un caso muy fuerte. Él usó recursos del matrimonio para mantener otra familia. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesito que consiga más documentación sobre los ingresos exactos de su esposo durante todos estos años. Cada comprobante de nómina que pueda encontrar. Segundo, necesitamos pruebas de que él desvió fondos matrimoniales hacia esa otra familia. Tercero, cuando esté lista para proceder, necesitamos actuar rápido y estratégicamente. Tardé 3 meses más en reunir todo. En enero del 2014, yo tenía una carpeta gruesa llena de evidencias, comprobantes de nómina de Fabián que mostraban exactamente cuánto ganaba, estados de cuenta que mostraban los retiros y transferencias, fotos de él con la otra mujer y esos niños que nunca conocí, copias de las escrituras del departamento, recibos de compras y servicios, todo perfectamente organizado, fechado, documentado. Y entonces Fabián se enfermó. Comenzó con una tos que no se le quitaba, después fatiga, pérdida de peso. Lo llevé al doctor en febrero. Después de varios estudios, el diagnóstico llegó en marzo. Cáncer de pulmón. Avanzado. Le daban tal vez 1 año de vida, quizá menos. Cuando el doctor nos dio las noticias, vi cómo el rostro de Fabián se descomponía. Sentado en esa silla del consultorio médico, con las manos temblándole sobre las piernas, se veía pequeño de repente, vulnerable, asustado. Y yo no sentí nada. Ni compasión, ni tristeza, ni miedo. Solo un vacío frío donde antes había estado mi amor por este hombre. ¿Hay tratamiento?, preguntó Fabián con voz quebrada. «Podemos intentar quimioterapia», dijo el doctor. «Pero no le voy a mentir. A esta etapa es más para darle tiempo y calidad de vida que para curarlo». Salimos del consultorio en silencio. En el coche Fabián lloró. Era la primera vez que lo veía llorar en todos nuestros años juntos. «No quiero morir, Estela», dijo entre sollozos. «No estoy listo». Yo manejaba mirando al frente, mis manos firmes en el volante. «Nadie está nunca listo», respondí. Esa noche, después de que Fabián se quedó dormido, miré la carpeta gruesa con todas mis evidencias. Mi plan había sido confrontarlo, divorciarlo, asegurarme de que recibiera lo que merecía. Pero ahora tenía tal vez 1 año de vida. ¿Qué sentido tenía un divorcio si iba a morir pronto de todas formas? Llamé a Javier. Le conté sobre el diagnóstico. «Tía, esto cambia las cosas», dijo él. «Si él muere estando todavía casado contigo, tú como viuda tienes más derechos que como ex esposa. Pero esos otros hijos van a poder reclamar herencia también. Vas a tener que compartir todo lo que hay. ¿Y si consigo que me deje todo a mí antes de morir? ¿Crees que lo haría?» Pensé en eso. Fabián tenía que saber que se estaba muriendo. ¿Se preocuparía por asegurar el futuro de su otra familia? ¿O priorizaría a la familia oficial, la que todos conocían, la esposa con la que había estado legalmente casado? «Creo», dije lentamente,
que Fabián va a tener que tomar algunas decisiones difíciles en los próximos meses. No lo confronté sobre su doble vida. Todavía no. En lugar de eso, me convertí en la esposa perfecta durante su enfermedad. Lo llevé a todas sus citas médicas. Estuve con él durante las sesiones de quimioterapia, sosteniéndole la mano mientras el veneno que esperábamos lo salvara le corría por las venas. Le preparaba caldos y jugos cuando no podía comer sólidos. Le daba sus medicinas a las horas exactas. Los jueves, curiosamente, Fabián dejó de salir. Al principio lo intentó. La tercera semana después del diagnóstico, un jueves a las 4 de la tarde, se empezó a arreglar como siempre. Pero estaba tan débil que tuvo que sentarse a media puesta de la camisa. ¿A dónde vas?, le pregunté, aunque sabía perfectamente a dónde quería ir. A mi reunión, dijo, pero su voz no tenía convicción. Fabián, estás muy débil. No puedes manejar así. Es peligroso. Él me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Desesperación. Sabía que no podía ir. Sabía que ella estaba esperándolo. Esa otra mujer, Claudia, esperando como hacía todos los jueves. Pero su cuerpo ya no lo dejaba mantener esa charada. Tal vez solo esta semana, dijo finalmente quitándose la camisa. Sí, dije yo, solo esta semana. Pero se convirtió en todas las semanas. El cáncer lo debilitaba rápidamente. Para mayo ya casi no se levantaba de la cama. Roberto y Lupita venían a visitarlo seguido, preocupados, asustados de perder a su padre. Un día, mientras Lupita estaba en la sala y yo preparaba té en la cocina, escuché el teléfono de Fabián sonar. Él estaba dormido. Lupita contestó. Desde la cocina la escuché decir: «Bueno». «No, mi papá está dormido». «¿Quién habla? ¿Claudia?» «No, no la conozco. Soy Lupita, su hija». Mi corazón se detuvo. Dejé la tetera en la estufa y salí corriendo a la sala. Lupita tenía el teléfono en la mano con una expresión confundida. «Hay una señora que dice que se llama Claudia y que necesita hablar con mi papá urgentemente». Tomé el teléfono. «Claudia», dije con una voz que me salió mucho más calmada de lo que me sentía. «Habla Estela, la esposa de Fabián». Hubo silencio del otro lado. Después, una voz de mujer. «Yo necesito hablar con Fabián. Fabián está muy enfermo. Tiene cáncer de pulmón avanzado. No puede hablar ahorita». Más silencio. Entonces, con voz quebrada: «¿Está bien? ¿Se va a recuperar?». Y ahí, en ese momento, sentí algo extraño. Pena por esta mujer, porque ella también lo amaba. Ella también estaba sufriendo su enfermedad. Ella también estaba perdiendo al hombre con quien había compartido, ¿qué?, 30 y tantos años de su vida. «No», dije honestamente, «no se va a recuperar. Le dan tal vez 6 meses más». La escuché sollozar. Necesito verlo. No creo que eso sea buena idea. Por favor, tengo que hablar con él sobre cosas importantes. Los niños también quieren verlo». Los niños, sus niños, los otros hijos de Fabián. «No», dije con firmeza. «Absolutamente no. Si Fabián quiere verte, él te llamará. Mientras tanto, por favor, no vuelvas a marcar a este número». Colgué. Lupita me miraba con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿quién era?» «Nadie importante», mentí. «Una conocida de tu papá del trabajo». Pero Lupita no era tonta. Había algo en mi tono, en la conversación que había escuchado, que le decía que había más. «Mamá». «Lupita, por favor, no ahora. Tu papá está muy enfermo. Eso es lo importante ahora». Ella asintió lentamente, pero pude ver en sus ojos que tenía preguntas. Preguntas que eventualmente necesitarían respuestas. Esa noche, cuando Fabián despertó, le conté sobre la llamada. Su rostro se puso completamente blanco. «¿Qué? ¿Qué le dijiste?».
Que estás enfermo, que no puedes hablar con nadie ahorita. Estela. ¿Qué, Fabián? Lo miré directamente a los ojos. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Sobre Claudia? ¿Sobre quién es ella? Vi el pánico en su cara. La forma en que sus ojos se movían buscando una salida, una explicación, una mentira que lo salvara. Pero estaba demasiado débil, demasiado enfermo para elaborar historias convincentes. Es complicado, murmuró finalmente. Imagino que sí, dije, y me di la vuelta para salir del cuarto, dejándolo ahí con su culpa y sus secretos. Fabián murió en agosto de 2014. Fueron 6 meses desde el diagnóstico hasta el final, tal como el doctor había predicho. Los últimos días fueron particularmente difíciles. El dolor era constante a pesar de la morfina. Respiraba con dificultad. A veces no sabía dónde estaba ni reconocía a las personas. Roberto y Lupita estaban ahí cuando falleció. Yo también. Sostuve su mano en los últimos momentos, porque a pesar de todo, habíamos compartido 39 años de vida juntos. Había sido mi esposo, el padre de mis hijos, y ahora se estaba muriendo. Sus últimas palabras fueron: «Lo siento». No sé si me las decía a mí o a Claudia, o a Dios. Solo susurró: «Lo siento». Y después dejó de respirar. El funeral fue 3 días después. Pequeño, íntimo, solo familia y amigos cercanos. Mucha gente del trabajo de Fabián vino a dar el pésame. La casa se llenó de coronas de flores, de gente trayendo comida, de abrazos y condolencias. Y en medio de todo eso, ella apareció. Era media tarde del día del funeral. La mayoría de la gente ya se había ido. Solo quedaban mis hermanos, Roberto, Lupita y algunos primos. Yo estaba en la cocina empacando la comida que había sobrado cuando escuché el timbre. Fui a abrir. Y ahí estaba. Claudia. La reconocí de inmediato por las fotografías que había visto. Era más delgada ahora, con más canas, pero era ella. Iba vestida de negro, con los ojos rojos de tanto llorar. «Señora Estela», dijo con voz temblorosa, «yo sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba despedirme». La miré de arriba abajo. Esa mujer que había compartido a mi esposo durante 30 y tantos años. Esa mujer que le había dado hijos. Esa mujer por la que Fabián había vivido una doble vida durante décadas. Y no sentí enojo. Lo esperaba, pero no llegó. Lo que sentí fue una especie de solidaridad triste, porque ambas habíamos perdido al mismo hombre. Ambas habíamos sido engañadas a nuestra manera. «Pasa», le dije haciéndome a un lado. Ella entró tímidamente, mirando alrededor de la casa donde Fabián había vivido su otra vida. La vida oficial. La vida que todos conocían. «¿Quién es, mamá?», preguntó Lupita saliendo de la sala. «Es Claudia», dije. «Era amiga de tu papá». Claudia me miró agradecida por no haber dicho toda la verdad frente a mis hijos. Todavía no. Le ofrecí café. Ella aceptó. Nos sentamos en la cocina, las dos solas. Y ahí, tomando café en mi cocina, empezó a contarme su historia. Se habían conocido en 1981. Ella tenía 28 años, trabajaba en la tienda departamental. Él iba seguido a comprar cosas para la casa. Le dijo que era divorciado, que tenía un hijo de un matrimonio anterior, pero que no los veía mucho porque la mamá se había ido a vivir a otro estado. Empezaron a salir. Él la cortejó, la trataba bien. Le dijo que los jueves eran su día libre del trabajo, y ese se volvió su día especial de pareja. Después de 1 año juntos, él le dijo que quería algo más serio, más formal. Le compró ese departamento en la calle Morelos para que pudieran tener un lugar propio. Yo le pregunté por qué no nos casábamos, dijo Claudia, limpiándose las lágrimas. Y él decía que con el divorcio anterior había tenido malas experiencias con papeles legales,
que prefería estar juntos sin tanto formalismo. Tuve que morderme la lengua para no soltar una risa amarga. Él no podía casarse con ella porque ya estaba casado conmigo. Quedé embarazada en el 82, continuó. Fabián se puso feliz. Nació Fabián Jr. en abril, y después Patricia en el 85. Éramos una familia. No perfecta, pero éramos felices. ¿Nunca sospechaste que pudiera tener otra familia? Pregunté. Ella bajó la mirada. Sí, a veces, porque solo lo veía los jueves y algún fin de semana ocasional. Decía que los otros días trabajaba largas jornadas o que tenía que viajar por trabajo. Y yo quería creerle, porque lo amaba y porque teníamos hijos juntos, igual que yo. Ella también había querido creer. Ella también había ignorado las señales. ¿Cuándo te enteraste de que yo existía? Pregunté. Hace como 5 años. Encontré una foto en su cartera. Una foto familiar. Tú, él y 2 jóvenes que supuse eran sus hijos. Cuando le pregunté, finalmente me confesó. Me dijo que sí, que estaba casado contigo desde antes de conocerme. Que lo sentía. Que había querido decirme, pero que no encontraba el momento. Que nos amaba a las 2. Nos amaba a las 2. Como si el amor pudiera dividirse tan fácilmente. Como si pudiera mantener 2 familias separadas y llamar a eso amor. ¿Y por qué te quedaste? Le pregunté. Por los niños. ¿Y por qué? Porque después de más de 20 años con alguien, no es tan fácil simplemente irte. Él prometió que algún día arreglaría las cosas, que se divorciaría de ti, que haríamos oficial nuestra familia. Yo le creí. Por supuesto que le había creído, igual que yo le había creído durante casi 4 décadas, cuando decía que iba a reuniones de trabajo todos los jueves. Señora Estela, dijo Claudia, mirándome directamente. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero Fabián era el papá de mis hijos también. Ellos tienen derecho a conocer a sus medio hermanos, a conocer su otra familia. Ahí estaba, la petición inevitable. Los hijos, los otros hijos de Fabián que Roberto y Lupita no sabían que existían. No puedo prometerte nada ahora, le dije. Esto va a ser un shock para mis hijos. Necesitan tiempo para procesar que su padre murió. Después tendremos que procesar lo otro. Ella asintió, entendiendo. Sé que esto es mucho pedir, pero por favor, cuando esté lista, deje que se conozcan. Tienen sangre compartida. Familia, familia. Esa palabra otra vez. ¿Qué significaba ya después de todo esto? Claudia se fue poco después. Le di mi número de teléfono y le dije que la contactaría cuando fuera el momento apropiado. Ella me dio el suyo también, y los nombres completos de sus hijos por si los necesitaba para asuntos legales. Porque había asuntos legales, muchos. 2 semanas después del funeral llamé a mis hijos para una reunión familiar. Roberto vino con su esposa, Sara. Lupita con su esposo, Gerardo. Los senté en la sala, preparé café y respiré hondo. Es una de las conversaciones más difíciles que una madre puede tener con sus hijos. Contarles que el padre al que amaban y respetaban había estado viviendo una mentira durante toda su vida. Les mostré todo. Las fotografías, las actas de nacimiento de los otros niños, los documentos del departamento, los estados de cuenta que mostraban a dónde iba el dinero todos los jueves. Vi cómo sus rostros pasaban por varias etapas. Confusión, negación, enojo, dolor. Lupita lloró. Roberto se puso de pie y salió al patio porque no podía estar en la misma habitación procesando esa información. ¿Cuándo te enteraste?, preguntó Lupita cuando pudo hablar. Hace como 1 año y medio, admití, antes de que se enfermara. ¿Y por qué no nos dijiste? Porque estaba planeando confrontar a tu papá, pero entonces se enfermó y... Bueno, parecía cruel hacerlo durante su enfermedad. ¿Entonces esperaste a que muriera para decirnos la verdad?, dijo Roberto desde la puerta del patio.
con un tono que no pude descifrar. ¿Era acusación? ¿Dolor? ¿Ambos? No fue así exactamente, intenté explicar. Yo necesitaba tiempo para procesar, para investigar, para entender qué hacer. Papá vivió una doble vida durante 30 años, dijo Lupita limpiándose las lágrimas. 30 años. Y nosotros nunca supimos, nunca sospechamos. Yo tampoco sospechaba. Mentí, porque era más fácil que admitir que había tenido señales durante años y las había ignorado, que había sido cómplice de mi propia ignorancia. Las siguientes horas fueron difíciles. Hablamos, lloramos, nos enojamos. Roberto quería saber todo sobre los otros hijos. Lupita no quería saber nada. Sara, mi nuera, preguntó sobre implicaciones legales. Gerardo, mi yerno, preguntó si había más secretos. No que yo sepa, dije. Pero después de esto, ¿quién sabe realmente? Al final, acordamos que necesitábamos tiempo. Tiempo para procesar, para sanar, para decidir qué hacer con la información sobre los otros hijos. Roberto quedó en investigar las implicaciones para la herencia. Lupita dijo que necesitaba espacio y que no quería hablar del tema por un tiempo. Los vi irse con una tristeza profunda en el pecho. No solo había perdido a mi esposo, mis hijos habían perdido la imagen que tenían de su padre. Y eso, en muchos sentidos, era peor que la muerte física. El proceso legal fue complicado. Fabián había muerto sin testamento, lo que significaba que todo tenía que dividirse según la ley. La casa, que estábamos a punto de terminar de pagar, valía alrededor de 2 millones de pesos. Había ahorros en el banco por otros 300.000 pesos, y estaba su pensión del gobierno, que ahora me tocaba a mí como viuda. Pero entonces aparecieron Fabián Jr. y Patricia, los otros hijos, representados por un abogado. Reclamaban su parte de la herencia. Como hijos biológicos de Fabián, tenían derecho legal a una porción igual a la de Roberto y Lupita. La casa que yo había limpiado durante 39 años, donde había criado a mis hijos, donde había cocinado miles de comidas y lavado miles de trastes, ahora tenía que dividirse en 5 partes. Una para mí, una para Roberto, una para Lupita, una para Fabián Jr. y una para Patricia. Y el departamento en la calle Morelos, que Fabián había comprado en 1975 con dinero que debería haber sido de nuestro matrimonio, también tenía que dividirse igual. Me reuní con ellos una vez, con los otros hijos. Fabián Jr. tenía 32 años, era ingeniero como Roberto. Patricia tenía 29, trabajaba como administradora en un hospital. Eran gente normal, educada, probablemente tan confundida como nosotros sobre toda esta situación. Señora Estela, dijo Fabián Jr., y fue extraño escuchar el nombre de mi esposo en la voz de este hombre joven, que era su viva imagen. Nosotros no buscamos causar problemas, pero nuestro papá también era nuestro papá. Tenemos derecho. Lo sé, interrumpí. No quería escuchar justificaciones. Sé que tienen derecho. La ley es clara al respecto. Patricia habló entonces, con una voz suave. Lamento mucho todo esto. Nuestra mamá. Ella no sabía al principio que papá estaba casado. Cuando se enteró, ya llevaban años juntos y ya teníamos nosotros. Era una disculpa que no necesitaba, pero que de alguna forma ayudabas a escuchar. El proceso legal tomó meses. Al final tuve que vender la casa. No podía comprarle a todos su parte, y ellos querían su dinero. La casa se vendió por 2.100.000 pesos. Después de pagar al abogado y gastos, quedaron como 1.900.000, que se dividieron en 5. Cada uno recibió 380.000 pesos. 39 años de matrimonio. De cocinar, limpiar, criar hijos, apoyar a mi esposo en todo. Y me tocaban 380.000 pesos. El departamento de la calle Morelos se vendió por 700.000 pesos. Otros 140.000 para cada uno. 520.000 pesos en total. Eso era lo que valía mi vida con Fabián.
lo que quedaba después de que él mantuviera 2 familias durante décadas. Tuve que mudarme a un departamento más pequeño, rentado, en una zona menos bonita de la ciudad. Roberto y Lupita ofrecieron que me fuera a vivir con ellos, pero no quería. Necesitaba mi propio espacio, mi independencia. Había pasado casi 40 años viviendo según las necesidades y mentiras de otro. Era tiempo de vivir para mí. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba, incluyéndome a mí. Una tarde, ya instalada en mi nuevo departamento, estaba ordenando las cajas de la mudanza cuando encontré algo que había olvidado que tenía. Era un folder viejo con papeles de la época en que Fabián y yo nos casamos. Fotos del noviazgo, invitaciones de la boda, ese tipo de cosas. Y ahí, entre las fotos viejas, había un documento que me hizo detenerme en seco. Era el contrato de renta del primer departamento donde vivimos de recién casados. El de la Colonia Centro, 2 cuadras atrás del mercado. Lo miré con curiosidad. Nunca había pensado mucho en ese lugar. Solo fue nuestro hogar por unos meses antes de mudarnos a la casa de Lindavista. Pero había algo familiar en la dirección. Calle Morelos. No podía ser. Saqué mi celular y busqué en mis fotos la imagen que había tomado de las escrituras del departamento secreto de Fabián. Calle Morelos, 247, Interior 3. El contrato de renta en mi mano decía, Calle Morelos, 247, Interior 1. Era el mismo edificio. Fabián había comprado el departamento en el mismo edificio donde habíamos vivido de recién casados. Y no solo eso. Había comprado el departamento del 3er piso, mientras nosotros rentábamos el de la planta baja. Mi mente empezó a correr. Nos mudamos de ese departamento en 75, porque Fabián dijo que era muy pequeño para tener un bebé. Necesitábamos más espacio, pero él compró el departamento del 3er piso, ese mismo año. El año que nació Roberto. ¿Qué tal si? Me fui directo a casa de Javier, mi sobrino el abogado. Le mostré los documentos. Necesito que investigues algo, le dije. Necesito saber exactamente cuándo compró Fabián ese departamento. El mes exacto, el día si es posible. Le tomó 3 días conseguir la información. Las escrituras originales, no las copias que yo había encontrado. Cuando Javier me llamó para darme los resultados, su voz sonaba extraña. Tía, encontré algo raro. ¿Qué cosa? El departamento fue comprado el 15 de marzo de 1975, pero la transacción se registró a nombre de Fabián y de una copropietaria. ¿Claudia? No. Alguien más. Una tal Margarita Hernández. Margarita Hernández. Ese nombre no me sonaba de nada. ¿Quién es? Eso es lo que me pareció raro. Investigué un poco más. Margarita Hernández murió en 1976, un año después de la compra del departamento. ¿Murió? ¿De qué? De cáncer, según el acta de defunción. Tenía 42 años. Mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de procesar esta información. ¿Y quién era ella en relación con Fabián? Eso no lo pude confirmar con certeza. Pero tía, encontré algo más. El departamento se compró con un préstamo del ayuntamiento. Un préstamo que solo se otorgaba a empleados casados. El documento de solicitud del préstamo lista a Fabián como solicitante y a Margarita como su cónyuge. Pero él estaba casado conmigo. Exactamente. Por eso es raro. O cometió fraude en la solicitud del préstamo ¿O qué, Javier? Dímelo. ¿O ya estaba casado con Margarita cuando se casó contigo? El mundo se detuvo por un segundo. Eso sería bigamia. Sí, pero necesitaría confirmar si hubo un matrimonio previo. Dame unos días más. Esos días fueron de agonía. No podía dormir, no podía comer. ¿Era posible que Fabián hubiera estado casado con alguien más antes de casarse conmigo? ¿Que todo nuestro matrimonio hubiera sido inválido desde el principio?
Javier regresó una semana después con una carpeta llena de documentos. Su cara era seria cuando se sentó frente a mí en mi pequeño departamento. «Tía, necesitas prepararte para esto. Solo dime». Fabián se casó con Margarita Hernández en 1968. 6 años antes de casarse contigo. Ella estaba embarazada. Tuvieron una hija, Luisa Cortés Hernández, nacida en enero del 69. Otra hija, una que murió antes de que yo siquiera conociera a Fabián. ¿O no? ¿Qué le pasó a la hija? ¿También murió? No. Luisa está viva. Tiene 55 años ahora. Vive en Guadalajara. Es maestra. ¿Y Fabián nunca se divorció de Margarita? Javier negó con la cabeza. No hay registro de divorcio. Margarita murió estando legalmente casada con Fabián. Lo que significa que cuando Fabián se casó conmigo, todavía estaba casado con ella. Nuestro matrimonio fue bigamia. Técnicamente sí, aunque dado que Margarita ya murió y Fabián también, es un punto legal complicado. Pero sí, durante el primer año de tu matrimonio con él, tanto Margarita como tú eran legalmente sus esposas. Me recosté en el sofá, sintiendo que el cuarto daba vueltas. 3 mujeres. Fabián había tenido 3 mujeres durante su vida. Margarita, con quien se casó primero, y tuvo una hija. Yo, con quien se casó mientras Margarita todavía vivía. Y Claudia, con quien mantuvo una relación de más de 30 años, y tuvo 2 hijos más. 5 hijos en total. Luisa, Roberto, Fabián Jr., Lupita y Patricia. 5 hijos de 3 mujeres diferentes. «Hay más», dijo Javier suavemente. «¿Más? ¿Qué más puede haber?» El departamento que compró con Margarita. Según los documentos, era para ella y para su mamá, que estaba enferma. Margarita no tenía más familia. Cuando ella murió, el departamento quedó a nombre de Fabián únicamente. Él lo mantuvo, pero nunca lo vendió. Y años después, ahí fue donde instaló a Claudia. O sea que Claudia había estado viviendo todos estos años en el departamento que originalmente Fabián había comprado para su primera esposa. ¿Sabía Claudia esto? Probablemente no. ¿Y la hija Luisa? Pregunté. ¿Ella sabe de nosotros? Eso tendría que preguntárselo tú. Pero tía, legalmente ella también tiene derecho a la herencia, como hija de Fabián, aunque él nunca la reconoció oficialmente después de la muerte de su mamá. Perfecto. Ahora la herencia tendría que dividirse en 6, no en 5. Menos dinero para todos. Pero más que el dinero, lo que me tenía en shock era la magnitud del engaño. No fueron solo los jueves. No fue solo mantener una familia secreta. Fabián había construido una vida entera basada en mentiras. Se había casado 2 veces, simultáneamente. Había tenido hijos con 3 mujeres diferentes. Había comprado propiedades y las había usado para acomodar sus diferentes vidas, sin que ninguna supiéramos completamente sobre las otras. ¿Quién había sido realmente Fabián Cortés? ¿El esposo dedicado que yo conocía? ¿El papá presente que conocían mis hijos? ¿El amante de Claudia? ¿El primer esposo de Margarita? ¿O era todas esas personas y ninguna al mismo tiempo? Esa noche, sola en mi departamento, lloré otra vez. Pero no por Fabián. Lloré por mí. Por la mujer que fui durante casi 40 años, viviendo en la ignorancia. Por Margarita, que murió joven sin saber que su esposo ya estaba casándose con otra. Por Claudia, que dedicó 30 años a un hombre que nunca pudo ser completamente suyo. Por todas nosotras, mujeres engañadas por el mismo hombre de diferentes maneras. Y lloré por mis hijos, por los hijos de Claudia, por Luisa, todos hermanos que crecieron sin conocerse, sin saber que compartían un padre que era experto en compartimentar su vida. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas, porque darme cuenta de que incluso nuestro matrimonio había sido bigamia, me dio una idea que cambiaría todo. Si puedes creerlo, este ya era un momento tenso de la historia,
Pero si estás disfrutando y quieres saber cómo salí adelante de toda esta situación, dame un like y comenta qué harías tú en mi lugar. Me encantaría leer sus opiniones. Cada comentario me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias reales. Y si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, comparte este video. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos. Ahora sí, les sigo contando cómo resolví todo esto. Llamé a la mejor abogada especialista en derecho familiar que pude encontrar en Tepic. Se llamaba licenciada Ramírez, una mujer de unos 50 años con reputación de ser agresiva en los tribunales. Le conté toda la historia. Las 3 mujeres, los 5 hijos, la bigamia, el departamento, todo. Ella silbó bajito cuando terminé. Señora Estela, este es uno de los casos más complejos que he visto, pero creo que puedo ayudarla. ¿Cómo? Si podemos probar que su matrimonio con Fabián fue nulo desde el principio por bigamia, eso cambia completamente las implicaciones de herencia. Usted no sería viuda, sería una concubina legal, lo cual, curiosamente, podría jugar a su favor. No entiendo. Mire, cuando Margarita murió en 76, Fabián quedó viudo legalmente. Su matrimonio subsecuente con usted técnicamente sería válido desde ese punto. Pero durante el primer año, del 74 al 76, usted estaba en un matrimonio nulo. Eso significa que cualquier propiedad adquirida durante ese periodo, con fondos del matrimonio, podría ser reclamada como adquirida bajo falsos pretextos. El departamento se compró en el 75, dije, entendiendo a dónde iba. Exacto. Se compró cuando Fabián todavía estaba casado legalmente con Margarita. Usted no sabía de ese matrimonio. Él usó su calidad de casado con Margarita para obtener el préstamo, pero compró el departamento mientras le hacía creer a usted que era su única esposa. Hay un caso legal muy fuerte aquí para fraude. Mi cabeza daba vueltas con las implicaciones. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Significa que podríamos argumentar que todas las propiedades adquiridas por Fabián durante su relación con usted deberían ser consideradas bajo leyes de concubinato, no de matrimonio. Y también podríamos demandar que la división de herencia se haga tomando en cuenta el fraude que él cometió. Luisa, la primera hija, tendría derecho prioritario como hija del único matrimonio válido de Fabián. Después ustedes, las concubinas, usted y Claudia, tendrían derechos secundarios, y los hijos de relaciones fuera del matrimonio válido tendrían derechos terciarios. Espere, dije confundida. Eso suena como que tendría menos derechos, no más. En teoría sí, pero en la práctica podemos usar esta información para renegociar todo el arreglo. Los otros hijos no van a querer un litigio largo y costoso. Si les ofrecemos un arreglo justo pero que favorezca más a usted, como la persona que estuvo más tiempo con Fabián y no sabía de todas sus mentiras, probablemente acepten. Pensé en eso. ¿Cuánto cree que podría recuperar? Potencialmente, hasta el 60 o 70% de los bienes, en lugar del 20% que le tocó. Pero tenemos que actuar rápido, y necesito que contacte a Luisa, la primera hija. Ella es pieza clave en esto. Encontrar a Luisa fue más fácil de lo que pensé. Javier me consiguió su información de contacto. Era maestra de primaria en Guadalajara, casada, con 2 hijos. Vivía una vida normal, aparentemente sin saber mucho sobre las complicaciones de su padre. La llamé un martes por la tarde. ¿Luisa Cortés? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Estela Ramírez. Yo. Era la esposa de tu papá, Fabián Cortés. Hubo un silencio largo. Mi papá murió hace años, cuando yo tenía 7 años. No, tu mamá murió cuando tenía 7 años. Tu papá murió el año pasado, en agosto. Otro silencio. No entiendo. Luisa, necesito que nos veamos. Tengo mucho que contarte sobre tu papá. Cosas que probablemente no sabías.
Nos reunimos en Guadalajara una semana después. Yo hice el viaje en autobús, 3 horas desde Tepic. Luisa me citó en una cafetería cerca de su escuela. Era una mujer de edad mediana, delgada, con el pelo recogido en un chongo, lentes, vestida conservadoramente. Se veía exactamente como lo que era. Una maestra de primaria. Le conté todo, cada detalle. La vi pasar por las mismas emociones que habían pasado mis hijos cuando se enteraron de la doble vida de Fabián. Shock, negación, enojo, dolor. Yo pensé que mi papá había muerto con mi mamá, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi abuela, la mamá de mi mamá, me crió. Me dijo que mi papá no podía cuidarme, que estaba muy triste por la muerte de mi mamá. Nunca lo volví a ver después del funeral. Pensé que quizá también había muerto, o que simplemente no le importábamos. Le importabas, dije, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Pero Fabián tenía una forma muy particular de compartimentar su vida. Mantenía a todas sus familias separadas. ¿Cuántos somos?, preguntó. ¿Cuántos hijos tuvo? 5 que sepamos. Tú, mis 2 hijos Roberto y Lupita, y los 2 hijos que tuvo con su otra pareja, Claudia. 5, repitió, como probando la palabra. Tengo 4 hermanos que nunca conocí. «¡Medio hermanos!», corregí. Pero sí. Le hablé entonces sobre la herencia, sobre las propiedades, sobre el caso legal que estábamos construyendo. Le expliqué que como hija del único matrimonio legalmente válido de Fabián, ella tenía derechos especiales. «No me interesa el dinero», dijo firmemente. «Apenas conocí a ese hombre. No quiero nada de él». «Luisa, hay más de $500,000 en juego. Es tu derecho legal». «No me importa». Su voz era dura ahora, determinada. «Pasé 48 años sin un padre. No voy a beneficiarme de su muerte ahora». «Entonces dónalo. Dáselo a tus hijos. Cómprales algo. Pero por favor, trabaja con nosotros en esto. Tu participación es crucial para que podamos reabrir el caso y redistribuir los bienes de manera más justa». Ella pensó en eso por un largo momento. ¿Qué tendría que hacer? Solo declarar que no sabías que tu padre estaba vivo, que nunca recibiste apoyo de él, que él te abandonó cuando tu mamá murió. Todo eso es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, eso es todo lo que necesitamos. Tu testimonio puede ayudar a probar que Fabián no fue un padre responsable para todos sus hijos por igual, que favoreció a algunas familias sobre otras con los recursos que tenía. Luisa finalmente aceptó. Firmó los documentos que mi abogada preparó. Dio su testimonio. Y con esa pieza clave, empezamos el proceso de impugnar la distribución original de la herencia. El caso legal tomó 8 meses. 8 meses de reuniones con abogados, de juntar documentación, de testimonios, de audiencias. Tuve que sentarme en la misma sala con Claudia varias veces. Al principio fue incómodo, pero con el tiempo desarrollamos una especie de alianza tácita. Ambas habíamos sido engañadas. Ambas merecíamos mejor. Roberto y Lupita al principio no estaban seguros de apoyar mi decisión de reabrir el caso. «Mamá, ¿no es mejor solo dejarlo ir? Ya recibiste tu parte», dijo Lupita. Pero Roberto entendió. «Papá usó dinero que debió ser para nosotros, para nuestra familia, para mantener otra familia en secreto durante décadas. Si mamá puede recuperar algo de eso, debe hacerlo». El juez escuchó todos los argumentos, las pruebas de bigamia, el testimonio de Luisa sobre abandono, los registros bancarios mostrando cómo Fabián sistemáticamente desviaba fondos, las escrituras del departamento comprado con un préstamo fraudulento. Al final, el juez dictaminó a nuestro favor. No completamente, pero lo suficiente. Ordenó una redistribución de los bienes tomando en cuenta circunstancias extraordinarias de fraude y bigamia. La nueva distribución fue así. A mí, como cónyuge que más tiempo estuvo con el difunto sin conocimiento de otras relaciones,
35% de los bienes a Roberto y Lupita, 15% cada uno a Fabián Jr. y Patricia, 12, 5% cada uno a Luisa, 10%, aunque ella pidió que su parte se dividiera entre todos los demás hermanos. Cuando Luisa donó su parte y se redistribuyó, mi porcentaje final fue de aproximadamente 37%, más de 1.300.000 pesos del total de bienes. No era todo lo que había perdido en esos años. No podía compensar el tiempo, la confianza, la dignidad. Pero era algo. Era reconocimiento legal de que había sido la víctima de un fraude sostenido durante décadas. Con ese dinero, compré un departamento pequeño pero cómodo en una buena zona de Tepic. 2 recámaras, una para mí y otra para cuando mis nietos vinieran a visitarme. Terraza con vista a las montañas, cocina integral. Era mío, completamente mío, sin memorias de Fabián, sin fantasmas de mentiras pasadas. También puse un pie en la tienda de telas del mercado. Algo pequeño, modesto, pero mío. Vendía telas, hilos, botones y ofrecía servicios de costura básica. Me mantenía ocupada, me daba un propósito, me conectaba con gente. Y algo curioso pasó. Empecé a conocer a otras mujeres en situaciones similares. Mujeres que habían descubierto infidelidades, secretos, dobles vidas. Nos reuníamos a veces en mi departamento, tomábamos café, compartíamos historias. Se volvió una especie de grupo de apoyo informal. Una de esas mujeres era Claudia. Sí, la Claudia. Ella también había tenido que empezar de nuevo después de todo esto. Después de perder al hombre con quien había pasado 30 años. Después de descubrir que nunca fue la única. Después de ver cómo sus hijos procesaban la verdad sobre su padre. En una de esas reuniones de café, me dijo, ¿sabes qué es lo más raro? Que no lo extraño. Pensé que lo extrañaría, pero no. Extraño la idea de él, la estabilidad, la rutina. Pero al hombre real, con todas sus mentiras, no lo extraño para nada. Yo tampoco, admití. Y era verdad. No extrañaba a Fabián. Extrañaba la vida que pensé que tenía. Pero esa vida nunca fue real para empezar. Conocí a mis otros medio nietos. Los hijos de Fabián Jr. y Patricia. Niños hermosos, inocentes, que no tenían culpa de las decisiones de su abuelo. Roberto y Lupita también conocieron a sus medio hermanos. No se volvieron cercanos, pero había una cordialidad, un reconocimiento de sangre compartida. Luisa vino a visitarme a Tepic. Trajo a sus hijos, mis otros nietos técnicamente. Pasamos un fin de semana platicando, conociéndonos. Ella me contó sobre su vida, sobre cómo su abuela la había criado, sobre cómo había hecho las paces con no tener padre. Pero es extraño, me dijo mientras tomábamos café en mi terraza, viendo el atardecer sobre las montañas. Saber que sí tenía un padre, que estuvo vivo todos estos años, que tuvo otras familias, que eligió no estar en mi vida, pero sí en las de ustedes. No fue personal, le dije. Fabián era un hombre compartimentado. No sé cómo explicarlo mejor. Tenía la habilidad de separar completamente una vida de otra. ¿Crees que nos amó? ¿A alguna de nosotras? ¿A sus hijos? ¿A sus mujeres? Creo que amó la idea de nosotras. Amó tener familias, tener esposas, tener hijos. Pero amar a personas reales implica honestidad, vulnerabilidad, compromiso verdadero. Y Fabián nunca fue capaz de eso. Nos quedamos en silencio por un momento. 2 mujeres en diferentes etapas de la vida, conectadas por un hombre que ya no existía, pero cuyas acciones todavía resonaban en nuestras vidas. ¿Eres feliz ahora?, me preguntó Luisa. Lo pensé honestamente. Estoy en paz, que no es lo mismo que felicidad quizá, pero es algo mejor. Estoy en paz con quien soy, con las decisiones que tomé, con cómo manejé todo cuando finalmente supe la verdad. Eso es bueno, dijo ella. La paz es subestimada. Hoy,
5 años después de la muerte de Fabián, puedo decir que mi vida es completamente diferente a lo que fue durante casi 4 décadas. Tengo mi departamento, mi negocito de telas, mi grupo de amigas. Roberto me visita los domingos con su familia. Lupita viene a comer los martes. Veo a mis nietos crecer. Y sí, a veces pienso en Fabián. No con nostalgia ni con dolor. Más bien con una especie de asombro distante. ¿Cómo logró mantener 3 familias separadas durante tanto tiempo? ¿Cuánta energía debe haber invertido en mantener las mentiras, en recordar qué le había dicho a quién, en mantener las vidas compartimentadas? ¿Y por qué? Esa es la pregunta que probablemente nunca tendré respondida. ¿Por qué no simplemente divorciarse y elegir? ¿Por qué construir una vida tan elaboradamente falsa? A veces pienso que Fabián mismo no lo sabía. Que había empezado con una mentira pequeña, que creció y creció hasta que se convirtió en su vida entera. Que quedó atrapado en su propia red de engaños y ya no supo cómo salir. O quizá, y esta es la posibilidad que más me perturba, quizá él disfrutaba la doble vida. Quizá le gustaba tener opciones, tener familias que no sabían de las otras, ser diferentes versiones de sí mismo para diferentes personas. Quizá para él esa fue su forma de vivir plenamente. Nunca lo sabré, y he hecho las paces con no saberlo. Lo que sí sé es esto. Nunca es tarde para descubrir tu verdad. Nunca es tarde para salir de una situación de engaño, incluso si ese engaño duró décadas. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad, tu paz, tu derecho a vivir una vida auténtica. Yo tenía 76 años cuando descubrí la verdad completa sobre Fabián. 76. Mucha gente me decía, «Ay, Estela, ¿ya para qué hacer drama? Ya estás grande, ¿ya qué importa?» Pero sí importaba. Importaba para mí. Importaba para mis hijos que merecían conocer la verdad sobre su padre. Importaba para Luisa que merecía ser reconocida. Importaba porque la verdad siempre importa, sin importar la edad que tengas cuando la descubres. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la confianza ciega no es una virtud. No es amor ignorar las señales. No es lealtad quedarse callada cuando algo no tiene sentido. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es cuestionar, investigar, demandar la verdad. Todas esas señales que ignoré durante años, los jueves misteriosos, el departamento secreto, el perfume en su camisa, los mensajes extraños, el dinero que faltaba. No las ignoré porque fuera estúpida. Las ignoré porque quería creer. Porque era más fácil creer que enfrentar la posibilidad de que mi vida entera estuviera basada en una mentira. Pero la verdad tiene una forma de salir eventualmente, y cuando sale puedes elegir ser víctima de ella o tomar control de tu narrativa. Yo elegí lo segundo. No fue fácil. Hubo días oscuros, días de llorar, días de cuestionar cada decisión que había tomado en mi vida. Pero del otro lado de ese dolor está la claridad, la paz, la libertad de vivir sin secretos, sin mentiras, sin tener que pretender que algo está bien cuando no lo está. Ahora tengo 79 años. Vivo sola, pero no me siento sola. Tengo mi familia, mis hijos, mis nietos, incluso mis medionietos. Tengo mis amigas, mi negocio, mis rutinas. Tengo mi verdad. Y todas las mañanas me despierto en mi departamento. Veo el sol salir sobre las montañas de Tepic y pienso, esto es mío. Esta vida, con todas sus complicaciones y su belleza simple, es verdaderamente mía. No está construida sobre mentiras. No depende de mantener secretos. Es auténtica. Eso es algo que Fabián nunca tuvo en toda su vida. Autenticidad. La libertad de ser completamente él mismo sin esconderse, sin mentir, sin compartimentar. Y eso, más que cualquier propiedad o dinero, es lo más valioso que tengo ahora. Antes de terminar, quiero pedirles algo. Si llegaron hasta aquí, si escucharon mi historia completa, por favor denle like a este video. Compartan si conocen a alguien que pueda necesitar escuchar esto. Suscríbanse al canal para más historias reales como esta.
Y déjenme en los comentarios, ¿de qué país o ciudad están viendo esto? Me encanta saber que estas historias llegan a personas de todos lados, que no estamos solos en nuestras experiencias, sin importar dónde estemos en el mundo. Y si están pasando por algo similar, si hay señales que están ignorando, verdades que no quieren enfrentar, les digo, es mejor saber. Siempre es mejor saber. La verdad duele, sí, pero vivir en la mentira duele más a largo plazo. Tienen el derecho de conocer su verdad. Tienen el derecho de vivir auténticamente. Tienen el derecho de reclamar su dignidad, sin importar cuántos años tengan. Porque nunca, nunca es tarde para empezar una vida nueva, basada en la verdad. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por escuchar. Y recuerden, son más fuertes de lo que creen. Pueden sobrevivir verdades difíciles. Pueden reconstruir. Pueden encontrar paz del otro lado del dolor. Se los dice alguien que lo vivió. Cuídense mucho. Y hasta la próxima historia.